Hola, hola, bienvenidos, buenos días. Bienvenidos una vez más a Psicoencuentro. Contentos de saludarlos de nuevo por esta vía. Antes de comenzar, recordarles nuestras redes sociales. Por ahí pueden, además de encontrarnos, también conseguir todo lo que conversamos por esta vía. En Bene Digital en Instagram, en Psicoencuentro 2.0 en Instagram y también a través de la radio a través de YouTube por Bene Digital Radio. Allí les dejamos toda la información que conversamos y bueno, pueden recurrir a ella cada vez que lo necesiten, porque bueno, cuando se hablan de temas de índole psicológico, se dice mucho por ahí que hay una vez para escucharlo y otra vez para entenderlo. Creo definitivamente que es así, porque estamos hablando de temas que son complejos, que si bien nos acompañan todos los días, entenderlos tiene que ver mucho con evaluar nuestros propios conceptos. Pienso, por ejemplo, en cosas que nos han enseñado durante toda la vida y cuando comienzas a hablarlo de otra forma es cuestionarnos hasta el cómo he visto la vida por muchas oportunidades y por eso es tan importante como repensar, asumirlo, aprenderlo y aprenderlo. Así que bueno, por ahí se los dejamos por todas las redes sociales y estamos siempre a disposición. Yo quiero darles la bienvenida. Agradecerles por siempre estar por estas ventanitas y hoy hablarles de un tema que en definitiva sé que les va a agradar mucho, que nos acompaña todos los días del mundo y que desde mi punto de vista hay que entrenar siempre. Es un tema que nace del entrenamiento porque trabajamos mucho en consecutivamente aprenderlo. Por eso creo que les va a funcionar mucho, y es la responsabilidad afectiva. Tema complejo, porque literalmente nosotros nos comunicamos, por ejemplo, desde que nacemos, y ya el simple hecho de comunicarnos nos hace responsables de algo. ¿Qué pasa? Nosotros como sociedad pasamos como de extremo a extremo. Un extremo o unas generaciones que venimos ahí como galopando, unas generaciones atrás, que vienen galopando de esa pelea o esa disyuntiva que había por no escucharse, por no entenderse, sino simplemente hacer en este proceso de supervivencia. Hay unas generaciones que vienen un poquito más adelante, que están tratando de escucharse, están tratando de sentir, estamos tratando de vincularnos con el otro desde otra perspectiva, o por lo menos eso intentamos muchos. Y la responsabilidad afectiva para mí es quizás uno de los mayores pilares a potenciar. Si podemos trabajar en nuestra responsabilidad afectiva, también vamos a poder vincularnos de otra forma y en definitiva vamos a poder relacionarnos un poco más sano, donde esta vida que es tan compleja la podamos llevar desde otra perspectiva. Así que este tema me parece valioso, me parece importante desde esa perspectiva, desde hoy hacerles llamados a la reflexión de cómo y cuán responsables están siendo al relacionarse o lo responsable afectivo que están siendo en función de cómo preservan al otro y cómo se preservan a sí mismos. Para mí esa es una de las cosas más importantes. Así que bueno, hoy nos vamos a centrar sobre todo en el cómo me relaciono con el otro y qué tanta responsabilidad estoy teniendo en mis vínculos. Hay un millón de términos hoy que se usan para esto, pero hablaremos desde el ser yo responsable de lo que estoy diciendo, de cómo lo estoy diciendo y sobre todo de la repercusión que puede tener en el otro. La primera frase que se me ocurre es una que seguramente han escuchado en cualquier momento y es decir a alguien, es que yo soy así. Vamos a ver qué hace el otro. Para mí esa es la cúspide de la no responsabilidad afectiva, de todo lo contrario, del saber que con algo que estoy diciendo o algo que estoy haciendo puedo en definitiva afectar al otro, pero comprendo que yo soy así y me guardo desde ahí para básicamente no tener responsabilidad afectiva. Es complejo el tema porque, como siempre en los procesos psicológicos, lo más difícil es el darnos cuenta, el yo darme cuenta, el yo poder decir no estoy siendo responsable. Es un tema súper complejo. Pues como seres humanos se supone que yo durante toda mi vida he aprendido una forma de hacer o decir las cosas. ¿Cómo me vas a decir hoy, Melanie, que yo no estoy siendo responsable porque digo es que yo soy así? O yo digo las cosas como las siento o como están, sin ningún tipo de filtro. Entonces, afortunadamente, a estas alturas, como seres humanos, estamos tratando de trabajar
o quizás esa es mi invitación también para ustedes, en trabajar en cuidarme, pero también cuidar al otro. No pierdo mucho en eso, sabiendo que lo que yo le doy al otro es lo mismo que voy a recibir. Entonces, si yo estoy siendo responsable, si yo soy precavido, seguramente del otro lado lo voy a recibir así. Pero si yo voy al confrontamiento, si yo voy al no cuidar, entonces quizás también del otro lado reciba lo mismo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar de lo que es la responsabilidad afectiva o emocional, esto de preservarnos y preservar. Pero antes de arrancar, vamos a hacer una pequeña pausa musical, volvemos rapidito y arrancamos con todo este tema. Entonces, la responsabilidad afectiva nos habla del hecho de reconocer y asumir que nuestras formas de vincularnos o nuestras acciones o las formas de llegarle al otro tiene consecuencias, ¿sí? Es el poder asumir que yo tengo el poder o tengo tengo el poder o tengo la herramienta para que el otro se sienta o viva de cierta forma, ¿sí? Obviamente todos lo trabajamos a nivel individual, pero aquí lo que más me importa hoy es esto de ir hablando de la conciencia, de ser consciente de las implicaciones que conllevan esto de vincularnos, del cómo digo las cosas, de cómo me vinculo, y que si bien nuestro mayor énfasis aquí va a ser que se preserven, que se cuiden ustedes, también de saber que existe un otro y que ese otro le están pasando cosas mientras que yo hago, digo o actúo de ciertas formas. Para mí hoy eso es como la parte más importante, la que quiero que cuidemos, la que quiero que comencemos a trabajar, porque es difícil poder ver si no lo estoy haciendo de forma adecuada. Es difícil si yo no tengo la capacidad de críticamente ver qué es lo que me pasa. Quizás aquí puede entrar el término empatía bastante bien. No creo que el término empatía, señores, sea el de ponernos en los zapatos del otro. Jamás vamos a poder ponernos en los zapatos del otro. El otro no calza lo mismo que nosotros, no tiene nuestra misma historia de vida, no tiene nuestras mismas características. Así que la verdad, cuando les hablo de empatía, más bien le hablo del poder ver al otro con todos los sentidos, ¿sí? De poder percibir al otro con todos los sentidos y en función de eso sea nuestro trato o el cómo me acerco a él. Entonces, quizás una buena forma es esa. Creo que el mejor ejemplo de ir hablando esto de cómo relacionarme con un poco más de responsabilidad tiene que ver con esta propia evaluación de cómo son mis vínculos, cómo me siento vinculándome con otros, cómo es recibir la atención o las cosas del otro y cómo es para mí dársela a otros. Primero en esta evaluación que me centre a mí en cómo me estoy relacionando. Luego, para ver si es adecuado o inadecuado, podemos hacer la más confiable, que es preguntarle a los otros con los que nos vinculamos. ¿Por qué es la más confiable? Si bien, obviamente, cada quien tiene su percepción, lo digo con toda claridad, si son personas que son importantes para mí, me van a decir, ¿ok? Cosas y yo los voy a evaluar desde este autorreconocerme y desde este sentir que estoy haciendo las cosas de una forma, ¿sí? Quien tiene el veredicto final soy yo, pero el poder estar como enlazados con las personas que me vinculo también me pueden ayudar a verme de una forma diferente, ¿sí? Entre las formas de relacionarnos afectivamente hay un montón, pero en este primer bloque me gustaría hablarles un poquito de las que son todo lo contrario, o sea, formas de ser cero responsable afectivamente, de ser todo lo contrario. La primera tiene que ver con este famosísimo ghosting o la tendencia, por ejemplo, en redes sociales, desaparecernos. Tiene que ver con redes sociales, con formas de comunicarnos todos. Simplemente cortar un vínculo sin ningún tipo de explicación, sin importar lo que le pase al otro. Sé que parece una cosa chiquitita, pero el impacto psicológico que tiene el ghosting en los seres humanos es increíble. Primero porque deja situaciones abiertas, inconclusas, que siempre son complejas de manejar. Segundo porque comienza a cuestionarse el otro, qué hice, qué no hice, cómo pude ser, cómo no pude ser. Y tercero, esa propia sensación de no sé dónde fallé, que tanto daño nos hace, que no nos ayuda a crecer. Y que en realidad del otro lado pudo haber pasado algo bueno como algo no tanto, y mientras que yo no tenga la certeza, eso abierto va a darme muchas vueltas y van a ser muchos pensamientos intrusivos que me van a hacer sentir de una forma negativa durante mucho tiempo. Entonces el fulano ghosting es quizás la cúspide de la no responsabilidad afectiva. Otra forma también de verlo
Y esto también se escucha mucho en las sesiones de terapia, es vincularnos con personas que no están disponibles emocionalmente, es decir, que están clarísimos que, por ejemplo, pueden salir contigo, que están, o sea, que puedo salir, que podemos ir a hacer cosas, que podemos hacer un montón, pero no estoy disponible emocionalmente. Es decir, que yo no quiero crear ningún vínculo, solo, bueno, no sé, nos gustan las películas y vamos al cine. El problema con esto es que no esté claro este término de los dos lados. Entonces, un lado está esperando ir a todo emocionalmente, repito, no solo hablo con relaciones de pareja, sino hablo en general. Y el otro lado básicamente no lo está totalmente cerrado. ¿Por qué no hay responsabilidad afectiva? Porque terminamos jugando con el deseo del otro. Por eso tiene que ver mucho con mi propia percepción y que en los vínculos, algo que yo digo mucho es que son contratos o deberían ser contratos donde nos tratamos de ciertas formas y hacemos ciertas cosas y por eso los dos deberíamos manejarnos, por lo menos dos, de ciertas formas. Entonces, hasta ahora les he dicho lo que no es ser responsable afectivamente y también la importancia de cómo hacerlo. Vamos a ir a una pausa musical chiquitita y al volver entonces hablemos un poquito de cómo sí ser responsable efectivamente y quizás ir trabajándolo en función de escucharnos y ver qué tanto lo estamos haciendo. Bueno, entonces seguimos hasta ahora. Hemos ido hablando un poquito de cómo entonces estamos inmersos en esto de la responsabilidad afectiva y que hoy como sociedad, como mundo, como individuos, estamos tratando de verlo desde otra perspectiva. Comencemos a hablar de lo que sí, quizás mi parte favorita. Creo que todos podemos ser responsables afectivamente porque la verdad es que es un acto para mí mismo más que para el otro. Porque si soy responsable para los otros, no hay forma de que no lo sea para mí. Es decir, si yo puedo identificar cómo cuidar al otro, cómo verlo, cómo estar ahí, en definitiva también lo voy a hacer para mí. Entonces, por eso me gusta tanto este tema, porque creo que es una de esas cosas que dándole al otro, en definitiva, se quedan impregnadas en mí. Para poder empatizar con el otro, para poder entender, como ya les dije, empatizar no es de ponerme en sus zapatos, sino de poder percibirlo, es demasiado necesario poder trabajar en mí el cómo me vinculo sanamente. Es difícil pensar que si yo tengo una mala relación conmigo voy a poder relacionarme con los demás bien o voy a poder conseguir lo que me merezco, lo que necesito, lo que quiero en el otro cuando yo no lo tengo identificado. Me gustaría mucho darle entonces o que conversemos un poquito de formas de cómo comenzar a trabajar en esto de la responsabilidad afectiva, como les digo, desde ustedes. No hay forma de que yo sea responsable afectivo con otros si ni siquiera puedo identificar en mí lo que quiero, lo que necesito y el hacia dónde voy. Así que me parece interesante que hoy hablemos o partamos de esto y el resto ahí lo vamos construyendo juntos. Lo primero, creo que siempre se los digo, es esto de poder gestionar y aceptar emociones. Sé que es el tema más trillado de la historia, sé lo que les digo todos los días, pero vean la importancia de yo poder aceptar lo que siento. Si yo puedo percibir lo que siento, si yo puedo respetar lo que siento y si puedo vivir lo que siento, nadie va a venir desde afuera a, primero, desmontar esto. Y segundo, si yo sé que la tristeza no se siente lindo, no voy a ir al otro a hacer que se sienta triste de la forma en que sea posible. ¿Lo vemos? Entonces, en la medida en que yo pueda gestionar, hablar, normalizar, aceptar, la palabra que quieran usar, sus emociones, sí o sí, me va a llevar a reconocerlas en el otro, al empatizar, como les digo, desde esto de percibir al otro con todos los sentidos. Y en definitiva, no me voy a parar con el otro desde un yo soy así, no me importa, sino que puedo hablar, por ejemplo, desde mi emoción. De hecho, se dice que en la comunicación asertiva el principio fundamental siempre va a estar en hablar desde lo que siento y no tanto desde los mandatos que quiero. En muchas discusiones se darán cuenta que comienzo pidiendo lo que yo quiero porque tú no sabes, porque tú, y no termino diciendo lo que yo siento con relación a eso. Consigo una pared del otro lado porque pareciera que estoy hablando con una pared y no con un ser humano que siente igual que yo. Entonces creo que está importantísimo esto de que podamos ir viendo que somos capaces de reconocer, pero que también somos capaces de adaptarnos. Entonces hoy lo que ya conocen ustedes como emociones para ustedes, que ya conocen ustedes como formas de quererse un poquito, si lo ponemos en práctica y quizás si lo potenciamos nos puede ayudar a ser más responsables afectivamente con el otro. Sé que estos ejemplos son más fáciles de ver en relaciones de pareja, es decir, quizás son las relaciones más cercanas que tenemos o los vínculos
elegidos más cercanos que tenemos. Entonces, si yo puedo en una relación de pareja aceptar que me siento de ciertas formas, también voy a poder primero entender que el otro lo puede sentir igual y también voy a poder asumir o enseñar o acompañar al otro de forma distinta. No solo voy a exigir, no sé, ser responsable efectivamente, sino es seamos equitativos y seamos responsables ambos, ¿sí? Muchas veces a terapia de pareja se va de una vez a pelear por lo que él dijo, por lo que él hizo, por cómo lo hizo. Y la verdad es que a mí me gusta mucho trabajar en función de, ok, esto está pasando, muy bien, pero ¿cuál es la responsabilidad de cada uno? Algo interesante de este tema es que la responsabilidad afectiva depende única y exclusivamente de ti. Es decir, aquí no involucramos a otro. Yo quiero ser responsable efectivamente y hago tal y cual cosa. También ahí voy a ir revisando los vínculos que tengo, cómo son esos vínculos y por ende, entonces, cómo estoy parada en ellos. Me parece interesante, me parece importante y me parece sobre todo necesario el poder escucharme yo, verme yo y practicar del ejemplo. Hay un ejemplo que siempre doy en las sesiones y es mentira que los hijos van aprendiendo de lo que tú le dices. Bueno, hijo, hay que levantarse temprano. Si tú te levantas todos los días a las 11 de la mañana. Bueno, hijo, es bueno hacer ejercicio y comer fruta. Nunca haces ejercicio, nunca comes frutas. No van a aprender por ahí. Todos los seres humanos somos así. Básicamente vamos a hacer lo que estamos recibiendo como espejo de aquel lado. Y hoy como adultos, que son los que me escuchan, quizás lo que los puedo invitar es también a ver si están dando aquello que esperan recibir. Y con esto de la responsabilidad afectiva, si ustedes están siendo responsables de sí mismos y de con los que se vinculan, para de esa forma entonces sentir que tienen vínculos más responsables, ¿sí? Hagamos una pausa más comercial rapidita y seguimos hablando entonces de este tema. Entonces sigamos hablando de formas de cómo ser responsables afectivamente. Una de las cosas que a mí me gusta mucho trabajar en este tema tiene que ver con conocer y asumir las propias heridas emocionales. Sé que suena complejo, sé que suena a mucha introspección, pero es que la verdad es necesario. Es saber cómo estoy yo parado en las formas en que me vinculo, en cómo han sido hasta ahora mis formas de vincularme, mis formas de relacionarme, mis formas de cómo me llevo conmigo mismo y luego entonces voy a poder ver cómo me vinculo con el otro. Si estoy trabajando a través de mi propia herida, entonces en el otro voy a conseguir, como les decía hace un ratito, solo una pared para seguir en función de eso que me hace daño. Hay términos, esto también lo hablaremos en otro programa, que tienen que ver con apego, por ejemplo, y dependencia. Que si yo no las puedo identificar, que si yo no los puedo trabajar, voy a estar vinculándome de esa forma con el otro. Hay otro término que es la carencia, que si yo no puedo identificarla también me voy a relacionar con el otro. Hay otro término que para mí es interesante que tiene que ver con el de la necesidad de vincularme. Para mí todo lo que hacemos tiene un fin, un objetivo y una necesidad, la verdad, porque si no, no lo hacemos, pero es poder calibrar cuál es mi necesidad ahí. Si mi necesidad es que el otro, no sé, le dé respuesta a lo que tengo que decidir, listo, ahí hay que ver cómo se hace. Si la necesidad es, no sé, que el otro me ayude con cosas, hay que ver cómo se hace. Pero también está la necesidad de sentir vínculos sanos. Y si trabajo en base a esa necesidad, seguramente yo me preservo y pueda preservar el otro. Entonces la responsabilidad afectiva va a ir mucho por esto de yo poder identificar lo que está en mí, cómo me vinculo, cómo lo hago, cómo estoy parada frente a eso y entonces en esa medida poder hablarlo con el otro. Para mí esa es quizás una de las partes más importantes. El proceso introspectivo, el proceso de pararme yo y evaluar cómo me estoy vinculando, relacionando, porque eso va a tener mucha influencia en cómo entonces el otro me percibe y lo que recibo del otro, que a veces es como lo más complejo, es sobre todo entender que esa forma en que me estoy vinculando es lo que voy a estar recibiendo del otro lado y que para mí es quizás la parte fundamental y necesaria de todo esto, ¿ok? Por ahí se habla mucho de que lo que se tiene que hacer para ser responsable efectivamente es buscar el equilibrio entre me cuido, me preservo, me escucho, cuido, preservo y escucho al otro. Que no tiene que ver con siempre estar sosteniendo al otro, que quede esto bastante claro. Tiene que ver en que entiendo mi responsabilidad también en cómo se siente el otro, mi responsabilidad en lo que está percibiendo el otro y por ende voy a poder relacionarme de otra forma. Como les decía hace un ratito, cuando hablamos de, por ejemplo, comunicación asertiva,
todo lo que se pone como por encima y lo más importante tiene que ver con qué tan responsable soy yo al vincularme, qué tanto puedo hablarte yo a ti desde lo emocional y no solo desde mis mandatos, mis deseos o lo que siento que necesitas que hagas. Y cómo lo hagas, es decir, no solo voy dando mandatos, sino que también voy entendiendo que para el otro es importante tal y cual cosa, ¿sí? Hay una forma de ir viendo esto en este trabajo introspectivo y que ustedes puedan ir identificando cómo se relacionan y si es responsable o no, viéndolo con sus vínculos más cercanos. En casa, los invito a ver cómo se relacionan con el otro, si se siente, ponerle una palabra a cada vínculo, si se siente lindo, feo, triste, bonito, suave, no sé, esponjoso, como ustedes quieran, poroso, lo que sea, lo que a ustedes se les ocurra, cómo son esos vínculos. Y luego ver si están cómodos desde ahí. Una vez que vean si están cómodos, sentir si son ustedes los que no aportan en ese vínculo, si es el otro que sienten que no aportan, y desde ahí comenzar a ver o visualizar cómo están siendo sus vínculos en este momento en la vida. Para mí, el principio de la responsabilidad afectiva es quizás el principio de un camino con mayor tranquilidad al vincularme. Si yo puedo saber cuánto impacto puedo tener en el otro, empiezo a trabajar desde ahí. Desde el ser bueno con el otro, desde el acompañar al otro, sobre todo desde entender que como seres humanos sentimos y como sentimos en estas formas de vincularnos, también tenemos responsabilidad en el otro y nos desprendemos un poquito de esto, es que yo soy así, es que yo necesito, es que yo, un poquito salirnos del yoísmo para entrar en esta vida en comunidad y sobre todo en esta vida donde me preservo y me cuido. Bueno, quiero agradecerles por acompañarme una vez más. Espero de todo corazón que este tema les sirva, que comiencen ese trabajo introspectivo, que comiencen a ver por qué es tan importante este tema de la responsabilidad afectiva y que finalmente sigamos en este camino de encontrarnos, hacer introspección y poder seguir trabajando entre nosotros. Creo que de hoy del programa salieron como 3 temas más que necesitamos a trabajar, pero los dejo anotaditos y sé que lo podemos trabajar en otro momento. Gracias por acompañarnos. Quiero recordarles nuestras redes sociales, @psicoencuentro 2.0, @benedigital en Instagram y en Benedigital Radio en YouTube. Pueden conseguir todos los episodios. Y bueno, nada, iremos trabajando distintas cosas. Les agradezco por acompañarme. Yo soy Melanie Simosa, psicóloga, y nos vemos en otra oportunidad.